porque hay la impresión, se respira el clima de que a medida que nos acercamos a 28 de julio, cuando el presidente Castillo tenga que dar su mensaje a la nación en el Parlamento, en el Congreso, se empieza a sentir mucha tensión entre los poderes. Ayer tuvimos a un premier Aníbal Torres, a un vocero de gobierno, el jefe de gabinete, con un pronunciamiento, una declaración especialmente encendida. Mientras en el Congreso se empezaba a debatir este proyecto de ley que plantea la bicameralidad, el retorno a la bicameralidad, a este sistema de Cámara Alta, Cámara Baja, diputados y senadores, en Cajamarca, el premier Aníbal Torres no dejaba títere con cabeza. Se mandó con todo, tuvo declaraciones, la verdad, muy encendidas, y vamos a escuchar su posición, porque lo que dijo el premier, abogado, ya sabemos, Aníbal Torres, una persona que le da soporte político, le da un poco de sostén al gobierno de Pedro Castillo. Ayer, al lado del presidente, Aníbal Torres le decía a los congresistas que no podían seguir adelante con la bicameralidad porque el país ya había decidido que no quería esa reforma, en referencia a la elección que tuvimos en octubre del año 2019. Vamos a escuchar lo que dijo Aníbal Torres, porque en el Congreso también se calentó este debate, pero primero vamos con las declaraciones del premier. Están debatiendo la vuelta a la bicameralidad. Pues, señores, el pueblo ya se pronunció sobre eso. El pueblo le dijo, en un referéndum le dijo no a la bicameralidad. El poder constituido no puede hacer lo contrario de lo que dice el pueblo. Si quiere que se modifique eso, tiene que consultarlo al pueblo. Fuerte la declaración de Aníbal Torres cuando se dirigía a los congresistas. ¿Y a qué hacía referencia cuando decía el poder constituido no puede ir en contra del pueblo? Cuando hablamos de poder constituido hablamos de congresistas, de autoridades electas. Entonces allí lo que recordaba Aníbal Torres era la votación del 10 de octubre del año 2018, cuando más de 13 millones de peruanos votaron por el no al retorno del sistema bicameral. Pero les decía que Aníbal Torres, desde Cajamarca, tuvo esta fuerte declaración en el Congreso. El debate para la bicameralidad también se mostró muy tenso, un debate que incluso presentó roces entre algunos congresistas. No faltaron los calificativos. Vamos con esas declaraciones. Sobre la bicameralidad no hay duda que podemos votar y probablemente gane. Sin embargo, hay otros 9 temas que no han sido suficientemente abordados. Y que en este momento lo único que pretenden hacer es demorar para petardear esta reforma política que el pueblo peruano requiere. Por favor, demuestren madurez. Si no, tendré que decir lo que le dije al premier: cuando un burro rebuzna, los demás paramos las orejas, congresista. Efectivamente, cuando un burro habla, los demás paran las orejas. ¿Qué les parece allí ese intercambio que se vivió, reitero, en el inicio del debate para volver a la bicameralidad? Este es un proyecto que plantea el regreso de un sistema de cámaras altas y cámaras bajas. ¿Cuántos representantes podríamos tener como país si es que volvemos a la bicameralidad? 190, 130 diputados y 60 senadores. Es parte de ese debate en Palacio de Gobierno, en el caso del premier Aníbal Torres. A partir de ese debate hace esta crítica al Congreso. En el Congreso, ¿cómo están las voluntades para ir hacia la bicameralidad? Bueno, hemos entendido que Fuerza Popular es uno de los partidos que desde la presidencia de la Comisión de Constitución impulsa esta reforma política que debe ser votada en 2 legislaturas. Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso de Acción Popular, también se muestra favorable a que se empiece el debate. Las resistencias vienen de parte del Partido Morado, de algún bloque también de congresistas de regiones que están escuchando a la calle en el sentido de reivindicar esta votación por el no que hubo en torno al referéndum.
Allí hay una situación, les decía, de muchísima tensión. Y vean que el debate en el Congreso terminó a la 1:10 de la mañana. Vamos a ver finalmente cómo se mueven los votos. Recordemos, tiene que votarse 2 veces con voto afirmativo esta reforma política que sería el regreso a la bicameralidad. Pero cuando hablamos de bicameralidad, Lourdes, hablamos también de cierto enojo de la ciudadanía, porque el ciudadano piensa, tenemos 130 congresistas, si volvemos a 190, son más congresistas al final, y eso siempre encuentra resistencias, más allá de que algunos especialistas y politólogos consideren que es necesario tener diputados y senadores para que haya una mejor producción de leyes. Claro, habría ciertos requisitos que deben cumplir los senadores, sin embargo, para la ciudadanía es más gasto. ¿Para qué? Si 130 no se ponen de acuerdo, si 130 lo único que hacen es discutir y no le ponen empeño a crear quizá o a modificar proyectos de ley que sean beneficiosos para todos los ciudadanos. Entonces, ¿para qué queremos más funcionarios? ¿Para qué? Claro, ese es el sentir de la ciudadanía. Ese es el sentir de la ciudadanía, y también reiteraba que se recuerda mucho la votación del 10 de octubre de 2018. Por el no a la bicameralidad votaron 13.950.000 peruanos. Claro. Por el sí a la bicameralidad votó 1.400.000. Recordemos, el presidente Martín Vizcarra hizo campaña por el voto de no a la bicameralidad y eso terminó ganando en ese referéndum. Ahora, esa realidad que se vivió en el momento era también una realidad de un ejecutivo y un legislativo en permanente tensión. Claro, los expertos, los que conocen, digamos, de cómo es el manejo político y la estructura política de las democracias modernas, indican que es mejor ir a un sistema de diputados y de senadores. Pero ahora, conciliar lo que sería mejor para el país con lo que siente la ciudadanía, más bien un sentimiento de estamos defraudados, digamos, con el Congreso, desilusionados, hay un rechazo. No parece quizás ser el mejor momento para sacar adelante esta reforma. Ahora, habría que comunicar también cuáles son las diferencias que habrían entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, porque hay diferencias bastante marcadas. Una de ellas no va a poder presentar proyectos de ley como sí lo haría la otra, por ejemplo, ¿no? O solamente de manera excepcional. Claro, a nivel general podemos decir que la Cámara de Diputados es esa Cámara donde se legisla, pero es la Cámara de Senadores donde se reflexiona y donde se tiene la última palabra, ¿no? Y esto también sería así para situaciones como, podríamos decir, reformas a la Constitución. Entonces, otorgarle al país un grupo de senadores o volver a un sistema como ya teníamos antes de 1992, un sistema bicameral, podría ser beneficioso para la democracia peruana, pero el desencanto de la ciudadanía con los políticos hace que esto sea muy poco popular. Y allí la verdad es que uno dice, ¿no? Hay cosas que se pueden corregir en el país, pero los políticos han decepcionado tanto a la gente que ahora la gente no quiere sumar una sola silla, una sola curul, un solo escaño a este Congreso, ¿no? Claro, porque aquí también viene otra interrogante, ¿no? ¿Quiénes serían los senadores? ¿Quiénes ocuparían esas curules? ¿Quiénes tendrían a cargo la reflexión de esos proyectos de ley que muchas veces vienen cargados de intereses personales, de intereses particulares de algún grupo empresarial, quizá, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían? Políticos de mucha trayectoria, con mayor experiencia. ¿Quiénes? Volteamos a mirar al pasado y cuáles son esos políticos que realmente obtuvieron la confianza de nuestro país, de los ciudadanos. La respuesta sería los que estuvieron antes, los políticos más veteranos que estuvieron antes, y eso es algo que la ciudadanía toma como un no. Quiero renovación, quiero cambio, ¿no? Pero habría que ver, finalmente, Lourdes, te decía, ya está estudiado el tema, la mayoría de politólogos o científicos, digamos, que analizan cómo se construyen las democracias, cómo funcionan los países, te dicen, hay que hacer esta reforma, es necesaria. Pero el gobierno más bien dice, el pueblo no quiere esto, ¿no? El pueblo está en contra de que haya más políticos o más congresistas en este caso, ¿no? Entonces, la verdad que uno encuentra argumentos válidos en ambas partes, pero la situación del país es tan complicada que nadie parece estar dispuesto
a sumar un congresista más en este poder, ¿no? Sí, bueno, pero en el Congreso están insistiendo en ello, en el debate, y quieren decidirlo ya antes del cierre de esta legislatura, pues. Sí, quieren tener una primera votación en esta legislatura y una segunda votación en la legislatura que empezará a partir del 28 de julio, ¿no? Recordemos, el 26 de julio se elige a la mesa directiva y vamos a ver finalmente quién termina siendo presidente o presidenta del nuevo Congreso. El fujimorismo tiene esta bandera, la bicameralidad, a través de la congresista Patricia Juárez. Ayer defendió esta posición digamos, al frente, en el hemiciclo. La congresista Susel Paredes decía: ok, la bicameralidad discutámosla, pero hay algunas normas que me parece que se están contrabandeando. Algo así quería decir Susel Paredes, ¿no? ¿Y qué pasa? Efectivamente, si uno cambia la Constitución y empieza a hablar de un sistema bicameral, hay muchas normas que deben ser cambiadas. La palabra Congreso debe ser sustituida, reemplazada por la palabra Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. O sea, se tienen que hacer muchos ajustes a la Constitución para dar viabilidad a un proyecto de regreso a las dos cámaras. Claro, y es por eso también la votación doble, ¿no? Y en legislaturas distintas, para que pueda haber un consenso y finalmente se otorgue esta posibilidad de las dos cámaras. Sí, es también una especie de encrucijada en la que se encuentra la democracia peruana, ¿no? Pero vamos a escuchar también otra declaración contraria también al Congreso. A esto ya nos tiene acostumbrados el premier Aníbal Torres, pero ahora incluso podría entenderse como una amenaza. Escucha lo que dijo, porque fue con todo contra el Congreso y los que estaban allí en este Consejo Descentralizado en Cajamarca empezaron a gritar algo a partir de lo que Torres hizo otro comentario. Escuchemos al premier. No, porque tenemos un servicio de justicia que deja pasar todo y que incluso viola la ley. Vamos a seguir permitiendo esto. Si se va a continuar, pues iremos comunicando a la colectividad estas cosas tan sencillas para resolverlo de otro modo, porque se está tornando esto muy intolerable. En todo el Perú escucho esas voces. Es el sentir de la población honesta y decente que está cansado. Bueno, esa medida es a la que no se debe llegar, ¿no es cierto? Cerrar el Congreso. Claro, es una situación en la que, bueno, ¿de qué estaba hablando Aníbal Torres? Estaba hablando un poco de el hecho de las investigaciones al presidente Castillo, ¿no? Criticando al sistema judicial, que decía solo hay imputaciones, no hay pruebas. Por supuesto, estamos en una etapa de investigación de los presuntos casos de corrupción en los que se investiga o por los que se está investigando al presidente de la República. Pero Aníbal Torres decía, hay que ser decentes. Un poco quería hacer prevalecer el principio de inocencia, digamos, toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Bueno, lo pronunció enfáticamente, pero terminó rematando con esta idea de: si seguimos en esto de las investigaciones, vamos a resolverlo de otra manera. No quedó claro si se trataba de una amenaza velada al Congreso, una amenaza al sistema judicial, pero en estos consejos descentralizados el premier se siente empoderado para hacer este tipo de declaraciones poco amistosas, ¿no? Y en este caso, quienes estaban allí, las autoridades locales de Cajamarca, que desde luego tienen una simpatía con el gobierno de Pedro Castillo, empezaban a decir: cierren el Congreso, ¿no? Bastante confrontacional, ¿no? Pese a que se le ha criticado mucho por ello, continúa en este modo de comunicarse, ¿no? Siempre con confrontación, lanzando estos mensajes que en vez de apaciguar las aguas, las revolotean otra vez. Sí, y te decía, mensaje poco amistoso, mensaje que generó fricción.